Hoy tenemos el inmenso orgullo de tener a Carolina, que es una compañera que aquí en Leganés nos ha ayudado muchísimo y que siempre ha estado al pie del cañón con nosotros y nosotras. Y que bueno, como Iván ha dicho antes, es nuestra candidata en la Comunidad de Madrid. Hay que apoyarla muchísimo, porque todos aquí sabemos lo que se esfuerza por sacar Podemos adelante, que es una gran luchadora y que la necesitamos en Podemos. Así que hay que votarle. Y luego tenemos a Juan Carlos Monedero, a nuestro Joaquín, que es un inmenso orgullo que esté acompañándonos hoy aquí en Leganés. Me siento súper orgullosa de que estés. Yo sí que estoy orgullosa. Porque además, Juan, que a mí me ha enseñado muchas cosas, sobre todo a superarlas, cuando han venido las críticas, ¿no? Y los malos momentos. En estos días estamos viendo cómo está saliendo todo a la luz, está saliendo y es doloroso ver que hemos podido gobernar y que gracias a las cloacas no lo pudimos conseguir. En esto Juan Carlos pues tiene muchísima experiencia y creo que nos dio un gran ejemplo a todos y a todas. También fue muy doloroso que se tuviese que echar a un lado. Nunca se ha echado a un lado porque siempre ha seguido estando ahí, pero tomó una decisión muy importante donde demostró que su verdadero interés no eran ni los cargos ni estar en el poder, sino era el partido, las personas de abajo, que somos nosotros y nosotras. Por eso yo le tengo una grandísima admiración. Como dijo Pablo Iglesias en la Reina Sofía, hace unos días en España gobiernan unas pocas familias. Eso hay que cambiarlo y solo lo podemos cambiar nosotros y nosotras. Necesitamos estar fuertes, más que nunca, y lo vamos a conseguir. El Leganés es un municipio de izquierdas, donde la izquierda está súper implantada, donde siempre habéis sido unos luchadores y luchadoras, que estáis en todos los colectivos, que por eso yo os admiro, porque vengo de un colectivo y sé que las cosas se consiguen en colectivo y no les podemos dejar ganar otra vez. Tenemos que estar peleando todos y todas juntos y bueno, demostrar, como en el caso de Coca-Cola, que sí se puede, que aunque nos digan que no se puede, sí se puede. Aquí tengo a un espartano y a una espartana que con su lucha, junto con todo el colectivo, demostramos que se puede vencer al gigante. Ahora todos y todas sabemos de dónde vienen las cloacas, hay que echarles. Tenemos que conseguirlo y dejarnos la piel en las calles, en todos los sitios, porque yo estoy segura que lo vamos a conseguir. Y aquí en Leganés lo vamos a conseguir. Vamos a por todas, vamos a salir a gobernar para que todo el mundo pueda tener sus derechos y pueda conseguir un trabajo digno y una vida digna. Así que, bueno, pues nuestro lema de campaña es: la historia la escribes tú, la historia la podemos escribir nosotros, que nadie nos diga lo contrario. Tenemos el caso también de Murcia, que con la fuerza de los vecinos y las vecinas han conseguido parar el soterramiento del tren. Pues claro que se puede, pero hay que estar en las calles peleando. Y es muy duro, pero da lo mismo. Con frío, con lluvia, ni un paso atrás. Bueno, ya os voy a dejar con Juan Carlos y Carolina, que nos van a dar algunas claves de cómo podemos organizarnos
para combatir a las cloacas y el 28 de abril ganar y hacer a Pablo Iglesias presidente. Así que, compañeros y compañeras, que nadie nos diga que no se puede, que sí se puede. Muchas gracias, Gemma, por tu presentación, y gracias a todos y a todas por haber venido aquí una vez más, que siempre llenáis todos los actos. La verdad que sois una gente estupenda, luchadora, ya lo sabéis, siempre os lo digo. Que además habéis construido esta organización pasando por momentos bastante complicados en el pasado, pero yo creo que vuestra convicción en de lo que son las ideas de Podemos y lo que estábamos construyendo y haciendo, pues os ha empujado a seguir ahí. Y os lo agradezco muchísimo. Siempre os lo digo, muchísimo. Gracias por estar ahí. Gracias además también por sacar esta candidatura que tenéis de Unidad Popular aquí en Leganés, estupenda, encabezada por Gemma. Creo que vamos a sacar un resultado buenísimo en las elecciones. No nos podemos dejar influenciar por las encuestas, porque las encuestas son hoy por hoy algo muy relativo y que muchas veces, en vez de encuestas, parecen más creadoras de opinión pública que otra cosa. En el momento en el que estamos, como un poco cogiendo el testigo de lo que nos ponía Gemma encima de la mesa, estamos en un momento muy importante, creo yo, decisivo para lo que son no solo los próximos 4 años, sino la próxima década, en la que nos estamos jugando mucho y estamos viendo que los medios de comunicación quieren colocarnos en una posición de derrota, en una posición muy baja en las encuestas, etcétera. Yo la verdad que no me creo las encuestas porque han venido fallando durante todo este tiempo, y tampoco creo que todas tengan una mala intención exactamente, pero que sí que quieren generar una opinión más que otra cosa, y que además puede ser la foto fija de un momento determinado. Pero una cosa que yo creo que tenemos que ya empezar a asimilar todas y todos es que hoy por hoy estamos en un momento muy volátil, en la que, digamos que si tenemos que decir una característica del momento político en el que estamos viviendo, es que la gente no tiene muy claro ni qué va a votar, ni si va a votar. O sea, estamos en un momento volátil. El bipartidismo se ha roto y tenemos a 4 fuerzas políticas donde la diferencia de porcentajes es pequeña, donde un número no muy grande de votos puede determinar qué gobierno vamos a tener y cuál va a ser la fuerza dominante dentro de los 2 bloques que existen. Por ello, lo que creo que es fundamental para este tiempo es la movilización social nuestra, que podamos convencer a cada vez más gente en el boca a boca, en esas conversaciones que tenemos privadas con nuestras familias y con nuestros conocidos, porque es verdad, o sea, hay un porcentaje de votos mínimo que puede darnos la victoria. Y además hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que la gente está decidiendo el voto a 2 días de las elecciones. No está nada escrito, está todo por luchar. Creo que la campaña electoral se está haciendo muy bien. La vuelta de Pablo se está notando bastante, y eso tenemos que aprovecharlo, compañeros y compañeras, sobre todo por justicia histórica. Recientemente estamos viendo en las noticias que hemos sido víctimas de las cloacas del interior, lo que nos explicaba Gemma. Es decir, ha habido una trama de corrupción que nace en las instituciones del Estado y del gobierno del Partido Popular, concretamente en el Ministerio del Interior, que se apoya en cooperadores necesarios, que es la policía, ciertos jueces y periodistas corruptos, que lo que pretenden es dibujar o golpear a Podemos, en concreto a opositores políticos, también a los independentistas, pero en concreto a una fuerza política que es Podemos, y a su secretario general, que es Pablo Iglesias, con el objetivo político de que no llegásemos a gobernar. Es algo gravísimo.
Si esto hubiese sucedido en cualquier otro país del mundo, habría consecuencias claras, los partidos políticos hubiesen salido en tromba a condenar estos hechos, porque lo que se está poniendo en riesgo es nuestra democracia y el Estado de Derecho. Esto no está sucediendo así, como podéis comprobar, ningún partido de la oposición se ha manifestado condenando estos hechos. Y quieren pasar de puntillas, no quieren investigar, incluso el Partido Socialista se está poniendo de lado porque, claro, también supongo que tendrá cosas que ocultar y no está bien. Entonces, esa situación que sucedió en 2016, de alguna forma nos ha impedido, en el momento en el que nosotros estábamos liderando las encuestas y que muchas nos daban como primera fuerza política, ha hecho que no pudiésemos gobernar. Primero, porque la mitad de la población se cree que estamos a día de hoy financiados por Venezuela y por Irán, cosa que es mentira, y nadie se ha dedicado a desmentirlo. Todos aquellos que han mentido acerca de la financiación de Podemos y que reiteradamente hemos demostrado que era mentira, que ni nos financiamos por Irán, ni nos financiamos por Venezuela, ni Pablo Iglesias tiene una cuenta en Granadinas, ni nada de nada, no lo han salido a desmentir. Y al mismo tiempo, horas y horas de televisión que se ha invertido en comerle el tarro a la gente diciendo que somos una fuerza política bolivariana y financiada por gobiernos extranjeros, no lo han invertido en desmentir dichos bulos, ¿no? Entonces esa situación hace que la mitad de la población crea en un momento dado que somos una fuerza política financiada por gobiernos extranjeros, que queremos implantar una serie de cosas que no queremos implantar y una serie de mentiras sobre Pablo Iglesias, incluso llegando a ultrajar a una compañera nuestra, que todas y todos la conocemos, es Dina Busseljan, que además ha estado aquí en la Danesa alguna vez, bueno, un par de veces o tres por lo menos en un acto, y a Dina, que la conocemos todos, le han robado el móvil. Le han robado el móvil para obtener datos privados, para poder golpearnos como organización. Esto es muy grave. Y yo creo que es de justicia histórica que esto no se puede quedar así por un lado y debemos limpiar las instituciones y que nosotros tenemos que estar ahí para hacerlo. Porque ningún otro partido político va a poder hacerlo que no sea Podemos. ¿Por qué? Primero, porque los instigadores y los cerebros de esta operación mafiosa se llaman Partido Popular, pero luego tenemos al partido del IBEX 35, que es Ciudadanos, que no va a hacer nada para cambiar esta situación. Y luego tenemos a un Partido Socialista que tiene tiene esqueletos en el armario y cosas que ocultar y tampoco se puede meter demasiado profundo en este tema porque no se lo permiten. La prueba evidente la tenemos cuando queremos llevar a Villarejo al Congreso de los Diputados a declarar y estos partidos políticos se ponen de acuerdo para que Villarejo no comparezca. ¿Por qué no quieren que vaya Villarejo al Congreso de los Diputados? Porque tiene información que a lo mejor les puede hacer daño, ¿no? Esta es la situación. Y además, a esta situación que conocemos recientemente, muchas de nosotras teníamos nuestras sospechas, pero es que ahora ya tenemos las pruebas encima de la mesa y ya lo sabemos seguro. Tenemos que soportar que estos periodistas de cloaca, que han sido cooperadores necesarios en toda esta trama, me refiero a Eduardo Inda principalmente, pero no únicamente, sigan sentados en las principales tertulias políticas de este país y que haya grupos como A3 Media o como Mediaset que todavía le sigan dando amparo. No solo amparo, altavoz. Es decir, quien haya visto La Sexta Noche la semana pasada, pues ha visto cómo le han dado la oportunidad a Eduardo Inda de limpiar su imagen y le han tratado como un compañero periodista. Y nosotras no nos metemos con los periodistas ni con las periodistas, nos metemos con las corporaciones, con los grandes medios de comunicación. Nosotras respetamos muchísimo a todas las periodistas que quieren hacer su trabajo y como las respetamos y sabemos que su situación laboral es muy precaria y que muchas veces no pueden
reclamar esa autonomía que les gustaría tenerla, pues ya lo decimos nosotras por ello. Ya decimos nosotras que los grandes medios de este país o las grandes corporaciones mediáticas no permiten que haya libertad de prensa en este país y que permiten que existan periodistas de cloaca. Pues además de esa limpieza tan importante del Estado y del sistema que tenemos que llevar a cabo y que solamente lo puede llevar a cabo Unidas Podemos, estamos en un momento muy importante donde nos estamos jugando mucho, porque tenemos dos principales modelos de país para los próximos 10 años. El que nos está proponiendo la derecha del trío de Colón, que es un país o una España del retroceso, una España gris, una España antifeminista, antimigración, una España que quiere que las grandes empresas sigan sin pagar impuestos, que quiere que haya todo tipo de recortes en sanidad, en educación, porque ellos apuestan por un modelo privado de servicios públicos y que además quieren un retroceso en los derechos civiles y democráticos que tanto nos ha costado conseguir y que no nos los ha regalado nadie, sino que se ha conseguido en la calle con las luchas que han llevado nuestras madres y nuestras abuelas, nuestros abuelos y nuestros padres. Pues ese es el modelo que nos propone el trifachito, y luego tenemos por otro modelo que a las élites también le interesa y no le molesta para nada, que es el modelo del Partido Socialista con Ciudadanos, un pacto entre el Partido Socialista y Ciudadanos que podría perpetuar el sistema neoliberal económico y seguir ahondando en las privatizaciones y en la mercantilización de todo, y empezando empezando por las empresas y por los servicios públicos, mercantilizando los servicios públicos y terminando por nuestro propio cuerpo. Porque es un poco lo que está defendiendo Ciudadanos cuando dice que defiende un feminismo liberal. El feminismo liberal de Ciudadanos es el feminismo de que todo está en venta. Es decir, está en venta hasta mi propio cuerpo. Eso es lo que se pretende exponer. Y luego está el modelo por el que apuesta Unidas Podemos, que es un modelo en el que se pone la vida de las personas en el centro y en el que se apuesta por los derechos humanos principalmente. Apostamos por blindar las pensiones, por subir el sueldo mínimo, por hacer unos impuestos progresivos, porque las grandes empresas paguen por primera vez en su vida impuestos, etcétera, etcétera. Todo lo que ya conocéis, también por avanzar en los derechos de las mujeres y desde luego para no retroceder como pretende la derecha. Eso es lo que nos jugamos en las elecciones del 28A. Y por eso os invito a todas y a todos que nos tenemos que dejar la piel en esta campaña para poder ganar esas elecciones. O sea, que nadie nos diga que no podemos ganar las elecciones generales, porque quien diga eso a día de hoy está mintiendo, porque no hay ningún dato fehaciente que demuestre que no podemos ganar las elecciones. Y sí que hay datos que nos indican que no estamos como dicen las encuestas que estamos. Porque hemos lanzado una campaña de crowdfunding para recolectar fondos para financiar la campaña electoral, y en 24 horas hemos conseguido más dinero que en toda la campaña del 26J. Y si estuviéramos tan mal y si estuviéramos tan muertas, nadie pondría dinero de su bolsillo para financiar este partido político. Así que, compañeras, os animo a salir a la calle, a hacer campaña, a pegar carteles y a movernos, porque nos jugamos mucho.
Buenas tardes. Vengo ¿dónde vengo yo? De Bilbao. Un acto lleno de chavales y chavalas de la universidad, en el auditorio de la Universidad del País Vasco, lleno hasta reventar. Pablito estaba en la camocha, lleno a reventar. Como decía Carol y como decía Gema, somos capaces de movilizar, de reunir dinero, de, como vengo diciendo yo, de haber sido capaces en la cuarta economía del euro que somos, de haber resistido los ataques de los más poderosos. He dicho muchas veces que nos han hecho como a Gila, que nos han fusilado, pero nos han fusilado mal. Han intentado acabar con nosotros, y no es cualquiera, ¿eh? No somos un país chiquito, no. Es la cuarta economía del euro. Un país importante, un país que sustenta la OTAN, un país relevante en la alianza con Estados Unidos, un país que, recordáis la foto de las Azores, fue determinante para la invasión de Irak. Y en ese país resulta que han intentado acabar con nosotros. Han hecho todo lo posible. Yo he tenido 14 querellas. Pablo otras tantas. Nos han acusado de cualquier tipo de barbaridad. Y aquí estamos. En 1808 sabéis que fue la invasión francesa y es ahí donde dicen los historiadores que empezamos a sentirnos España. Antes éramos diferentes reinos, porque casi siempre es una realidad que te construyen tus enemigos. Y entonces, fijaos, ocurrió que la invasión francesa nos permitió identificarnos. Y en la invasión francesa había un problema, que no teníamos ni siquiera un himno ni una bandera. El himno que empezó a servirnos como el himno de las tropas españolas frente a los franceses era una jota, que rezaba: la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española, de la tropa aragonesa. Fijaos que pensaba en este ejemplo de cómo un grupo de gente sin bandera, sin himno, sin una idea claramente firme de unidad, fue capaz de vencer a uno de los ejércitos más poderosos de la época. Y seguramente eso fue porque la gente que conformaba esa guerrilla, la gente que se levantó, la gente que, como siempre ha hecho este país, que se ha echado a la calle a pedir armas para defender a su país frente a cualquier amenaza, sea de un país invasor, sean de los fascistas, sean de los reyes. Fijaos que esa gente la veo reflejada ahora mismo aquí. La excusa es que venimos a hablar de mi libro, ¿no? Pero en realidad vengo a hablar de Podemos. Porque Podemos es esa bandera que ahora tenemos, esa bandera que tenemos para hacer valer nuestros derechos. Porque estoy un poquito cansado de la gente que no se ha dado cuenta de que no iban a por Pablo ni iban a por mí, sino que iban hacia Podemos, porque Podemos sumaba, metía todas las energías que venían del 15M en una misma caldera. Y pensaban que matándonos a nosotros iban a acabar con esta formación política. Y al final, ¿sabéis qué ocurre? Que habéis estado aguantando y que vamos a decir de una vez por todas: somos de Podemos, queremos a Podemos y reivindicamos la palabra Podemos porque es lo que nos permite defender nuestra democracia. No puedo entender, ¿no?, que el poder, lo estamos viendo, sabéis que va a salir ahora el libro del que fue el director del Mundo, David Jiménez, que ha empezado a rajar, le debe haber dado un... La gente, ¿no? Ya sabéis, le ocurre a Stiglitz, le ha ocurrido a muchos economistas que de repente, como al bueno de Saulo, se caen del caballo, ¿no? Y de repente, al caerse del caballo, se deben dar un golpe en la cabeza y se les reordena las ideas y dicen: ¿qué he estado haciendo? Y este señor ha estado durante un año dirigiendo el diario El Mundo y ha dicho: no puedo más. Seguramente tiene familia que le ha dicho: me estás avergonzando por lo que estás haciendo. No ha contado todo en el libro, ha contado cosas importantes. Ha contado, por ejemplo, que Telefónica, con César Alierta, compró a los 80 periodistas más importantes de este país. Por tanto, sí que es verdad que también los periodistas se han dejado comprar. Hay periodistas honestos que les han echado a Esther Palomera, echaron a Fernando Berlín. Es decir, hay gente que ha sido honesta. Ahí está Patricia, defendiendo la información contra las cloacas. Hay periodistas valientes y otros no. Hemos escuchado esta mañana a la sinvergüenza de Susana Griso. Sinvergüenza. Y es la segunda vez
lo sé en carne propia, porque se permitieron el lujo de mi padre con 86 años, ¿no?, entrevistarle a ver si decía barbaridades. Un hombre que es un tabernero, que no tiene ni idea de política, pero como era, lo único bueno es que es la primera vez que el hijo prestigia al padre. Lo cual no está mal, porque si uno ve lo que ha pasado con Suárez y su hijo, no está mal que eso ocurra, ¿no? Entonces, fijaos, esta señora, ¿no?, a este hombre que ha hecho ese gesto, ¿no?, de enorme amor, resulta que le pregunta, ¿y usted lo hace esto porque hay elecciones? Hay que ser caradura, hay que ser sinvergüenza. Fijaos que yo ya digo, no me extraña nada que esta gente haya hecho esto. Me duele que en toda esta campaña, fijaos, de ataque, primero fue hacia mí, muy brevemente alguno, y después contra Pablo con todo, ¿no? Es verdad que sabéis que cuando empezó Podemos, eso lo contaba Enrique Juliana, el PP pidió estudiar nuestras tesis doctorales para ver si sacaban información, y me hace mucha gracia porque la conclusión de esas tesis es que le entregaron a Rajoy y decían que Errejón era el más teórico. Ay, los teóricos. Iglesias era el más político y yo era el más peligroso. Y no es extraño que empezaran todos aquellos ataques brutales, etcétera, ¿no? Pero os decía que, fijaos, una de las cosas que me parecía siempre más dolorosa eran los que desde dentro compraban ese tipo de ataques. Era una cosa que me parecía profundamente dolorosa, ¿no? En vez de entender que todo era una patraña, hoy sabemos que era una patraña, pero también lo sabíamos porque nosotros sabíamos lo que habíamos hecho y lo que no habíamos hecho, y por tanto éramos conscientes de que todos aquellos ataques eran injustos. Pero no creáis que desde dentro la gente fue honesta, no lo creáis. Yo ahí, Gemma, cuando yo dimito de la ejecutiva, sobre todo estoy hasta las narices de Carolina Descansa y de Íñigo Errejón. Hasta las narices, creedme. Porque yo les decía, pero ¿no os dais cuenta de que cuando acaben conmigo van a ir a por vosotros? O sea, que esto es una estrategia para intentar cargarse a Podemos. Y va a ser a cualquiera que esté en el liderazgo, van a ir a por él. Y por tanto, no penséis, ¿no?, que en la discusión interna que tenemos la vais a solventar mejor eliminándome por las presiones internas de los que están diciendo que si Venezuela, que si esto y que si lo otro. Porque cuando terminen conmigo, van a ir a por vosotros. Y me daba mucha rabia que no lo entendieran, ¿no? Al final hemos visto los desarrollos de cada cual, ¿no? A dónde ha terminado cada uno. El otro día me acordaba de una historia de la Biblia, en la última cena, que estaba Jesucristo ahí con sus apóstoles y de repente dice, y tú, Judas, tú me venderás por unas monedas de plata. Y tú, Pedro, tú me negarás 3 veces antes del amanecer. Y tú, Tadeo, tú me meterás los dedos en la herida a ver si realmente estoy muriendo. Y entonces Juan se levanta, se va hacia la puerta y Jesucristo le dice, Juan, hijo, ¿a dónde vas? Y dice, perdone, maestro, pero con estos cabrones yo no voy ni a la vuelta de la esquina. Tenemos un mandato de unidad, claro, y quiero hablaros de eso. Mirad, le cuento a mis alumnos algo que siempre ha sabido la izquierda, y ahora parece que lo hemos olvidado. Y es que cuando ganamos las elecciones, no ganamos el poder, ganamos el gobierno. El poder está en otro lado. Yo se lo decía a López Obrador en México. Usted ha ganado el gobierno, no ha ganado el poder. No se equivoque, el poder está en otro lado. El poder lo tienen los banqueros, los fondos de inversión, lo tienen los grandes empresarios, las multinacionales, las agencias de noticias. Esos tienen el poder, la jerarquía de las iglesias, que están intentando cargarse al Papa Francisco, no por las cuestiones de género, que ahí les parece bien, sino por las cuestiones sociales donde el Papa tiene posiciones avanzadas, ¿no? Fijaos, el Estado siempre, el Estado en España, si nosotros ganásemos mañana las elecciones, tendríamos un Estado que refleja cómo se han solventado las batallas históricas en los últimos 200 años. Eso es una cosa que siempre ha salido de la izquierda. Sabía entender cómo funcionaba el Estado. ¿Quiénes han ganado en los últimos 200, 300 años las peleas? ¿Han ganado los ricos o los pobres? Pues casi todas las han ganado los ricos. Los empresarios o los trabajadores. Los trabajadores han ganado algunas, pero el resto las han ganado los empresarios. Las han ganado los hombres o las mujeres, pues las han ganado los hombres. Las han ganado el centro o la periferia, pues las han ganado el centro. Las han ganado
los inmigrantes o los gitanos, las han ganado los blancos. Y todas esas victorias están escondidas en los pliegues del Estado. Sin darnos cuenta, cada vez que una mujer en los años 80 iba a comisaría a decir mi marido me ha pegado o mi marido me ha violado, y los comisarios o los policías decían anda, vete a casa, te vamos a dar también aquí una aguantada. Ahí estaba perdiendo la mujer la batalla y la estaban ganando los hombres. Y eso después, fijaos, se reflejaba igualmente, por ejemplo, en las leyes, en la ley de la manada. En esas sentencias que reflejan una ley que históricamente recoge que los hombres han ganado en las batallas a las mujeres. De la misma manera, y cuando Sánchez el otro día le promete a Pablo Iglesias que sí, que vamos a frenar la subida brutal de los alquileres y al final se echa para atrás, pues ¿por qué? Porque tiene más fuerza. En ese momento tiene más fuerza, los fondos de inversión, que son los que gestionan estas viviendas, tienen más fuerza que nuestros 67 diputados. Y es muy importante que os fijéis y que os deis cuenta de que el Estado siempre tiene ese sesgo de género, de la victoria de los hombres sobre las mujeres, tiene un sesgo de clase, siempre. Y es mucho más fácil que el Estado defienda los intereses de los propietarios que de las mayorías, por ese sesgo histórico que lleva detrás. Y de la misma manera, fijaos, tiene un sesgo de raza. Es lo que hace también que entendamos por qué tenemos tan malas relaciones con América Latina, que consideramos todavía una colonia o África, y en cambio somos tan displicentes, tan obedientes con Europa y tan displicentes con otros espacios. Pero hay una cosa que creo que es lo más importante que aprendimos y por eso pusimos en marcha Podemos. Y es que el Estado tiene esos sesgos, pero si se aplican esos sesgos, es en virtud de la correlación de fuerzas. Es verdad que el Estado va a responder más fácil a los intereses del IBEX 35 que a las de las mayorías. Es verdad. Pero si lo va a hacer, aparte de esa facilidad, va a depender de la correlación de fuerzas. Igual con las mujeres. Es mucho más fácil que el Estado, las leyes, los funcionarios, las comisarías de policía, los modos, la presencia en los medios, las mujeres rectoras, todas esas cosas es más fácil que no ocurran y que tengan esos espacios los hombres a las mujeres. Pero va a depender que realmente ocurra de la correlación de fuerzas. Y por eso, fijaos, la derecha siempre ha planteado que había que parlamentarizar los conflictos, que había que todos los conflictos llevarlos al Parlamento, no a las calles. ¿Qué hemos aprendido nosotros en estos años? Que no se solventa nada en el Parlamento que no tenga también apoyo en la calle. No es porque nos guste estar en la calle, sino que entendemos que si queremos cambiar políticamente necesitamos los votos del Parlamento para poder gobernar, pero necesitamos la fuerza de la calle. Bueno, no decía Rajoy, no hay dinero para las pensiones, hasta que de repente todos los pensionistas en las calles diciendo, no te vamos a votar. Y de repente aparecieron los 3.000 millones como por arte de magia. Fijaos que no hace falta. A los que tienen el poder, a los que tienen, ya os digo, ese sesgo de clase, les basta levantar el teléfono y llamar. Oye, ¿qué es eso de que vamos a pagar los bancos los impuestos de las hipotecas? Que han votado esos 4 idiotas. Me lo cambiéis ya, ¿entiendes? Y que no te tenga que volver a llamar. Y toman nota al otro lado del teléfono y de repente reúne el presidente del Consejo General del Poder Judicial, no a los jueces que han tomado la decisión, sino a todos, y dice, me votáis ahora mismo que los impuestos de las hipotecas los paga la gente. Y ya en el futuro veremos, pero ahora ni de coña, que paso se hemos nombrado. Yo os digo que funcionan esos sesgos. ¿Y cómo se impide? Con la calle. Con la calle no hay otra. No hay otra. Mirad, si no somos capaces de volver a aprender cosas que están escondidas, va a ser imposible que luchemos por nuestros derechos. Le contaba esta mañana a los estudiantes allí en Bilbao algo que me llamó mucho la atención y que lo he contado muchas veces. Si vais al Parlamento español, hay una sala donde están los reyes de España. Y miráis esos reyes y son los reyes visigodos. ¿Sabéis quién los llevó al Parlamento? Los llevó José Bono, el presidente del Parlamento del Partido Socialista, que los sacó de los fondos, estaban en el Museo del Prado, en el almacén. Pues son cuadros más bien malos. Y de repente tú vas al Congreso de los Diputados y están los reyes de España, los reyes visigodos. No hay ni un Mohamed, ni un Yusuf, ni un Boabdil, que estuvieron 700 años. En cambio, fijaos, está Alfonso II, que nunca pisó la península ibérica. ¿Pero qué ocurre con eso? ¿Ocurre algo o solamente un error? No, gente. Es que después Vox va a empezar la campaña en Covadonga. Y la princesa de Asturias va a rendirle pleitesía a Covadonga a Don Pelayo. Al final estas cosas que parecen
que no son relevantes sirven para apuntalar estructuras de poder. Claro. Y de repente te dicen, no, es que la monarquía española viene desde los visigodos. Y dices, oye, pero es que los visigodos eran arrianos y veían un católico y le prendían fuego. No, pero Recaredo, que fue el primero que cambió el arrianismo y se hizo católico, era familiar de don Pelayo. Mentira, mentira. Habían pasado 120 años, no tenían ningún tipo de parentesco. No, don Pelayo, con la ayuda de la Virgen, acabó a pedradas. Coño, si les hubiera tirado un misil o algo. Pero a pedradas con los malditos moros, ¿no? Y de repente a mí me lo explicaban en la universidad. Sí, porque entraron en el 711 tantos bajeles con los bereberes y después hubo un censo después de Covadonga y han desaparecido. Ergo, se los había cargado la Virgen a pedradas. Luego algún historiador inteligente dijo, vamos a mirar los textos de los árabes, y de repente encontraron dibujos de los barcos que habían pasado el estrecho, 711, y se demostraba que es que no habían entrado nunca tantos. Por eso no es que no estuvieran en el censo, es que nunca entraron. No hacía falta la hipótesis de la Virgen allá. No mata a la Virgen, ¿no? O sea, pero fijaos, ese mito de don Pelayo apuntala la idea de que España es una monarquía histórica de siempre. Quiero contaros 3 cosas. Sobre todo, mirad, España realmente se articula en 1876, Cánovas del Castillo. ¿Después de qué? Después de que la Revolución Gloriosa de 1868 echa por primera vez a los Borbones de España. ¿Y qué emerge? Pues la Primera República de 1873. No la dejan funcionar. Y hay una reacción del poder para establecer una nueva constitución que, explicaos lo que ha sido la construcción de España, porque la constitución estacanovista se basaba en la monarquía. En esa constitución, igual que la nuestra, el rey tiene el poder de las Fuerzas Armadas. La política es bipartidista, 2 partidos. Es centralista. ¿Para qué? Para que las zonas de Euskadi y de Cataluña, que eran las zonas con más desarrollo industrial, no hicieron movimiento obrero. No os engañéis, la burguesía madrileña, o la burguesía andaluza, o la burguesía extremeña, nunca ha tenido problemas con la burguesía catalana o la burguesía vasca. Nunca. El problema es que en Cataluña y en el País Vasco había obreros. Y por tanto, cuando se hicieron nacionalistas, porque se hicieron nacionalistas, la presión asustaba a esas burguesías de Madrid. Y por tanto, Cánovas del Castillo dice, no, aquí hay centralismo. Y por supuesto, fijaos, un poder económico ligado a la corte, sin ningún tipo de productividad, sino que ganaba dinero solamente por estar en el palacio. Daos cuenta de que todo eso lo hemos roto. Todo. Hicimos abdicar a Juan Carlos I. Se ha roto el bipartidismo. La monarquía está bajo sospecha. El centralismo ya no aguanta más. Hay tensiones frente a estos corruptos que hacían negocios solamente con la cercanía de la corte. Hay 240 casos abiertos contra el Partido Popular precisamente por hacer negocios, como los hacían en el siglo XIX. Por tanto, daos cuenta de que lo que estamos haciendo, como Podemos, desde que hemos emergido, es romper una estructura histórica de este país. Y quiero que os fijéis en 3 cosas, porque tenemos que entender lo que nos ocurre ahora mismo. Yo le digo siempre a mis alumnos que tienen que ser como Neo, el protagonista de Matrix, que se sale para poderlo ver desde fuera la jugada. Y eso lo hacemos estudiando y discutiendo. Mirad, 3 grandes crisis en nuestro país. La crisis de 1929, el viernes aquel negro. ¿Qué genera aquel viernes negro? Genera un endurecimiento de las condiciones de las clases medias y los sectores populares, que se juntan. Y se juntan para que, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares de Europa, no venga el fascismo, sino que venga la Segunda República, en 1931. Y fijaos que esa unión de clases medias y sectores populares beneficia a los dos. Beneficia a las clases medias porque por vez primera, recordáis las maestras, gente que tenía puestos en el Estado social. Había ya en el año 30, a partir del año 31, escuelas bilingües en España. Y los sectores populares se beneficiaron de tener por primera vez escuelas, alfabetización, derechos laborales, ocio, la barraca de Lorca llevando a los sectores populares. Fue tan importante esa unión que ¿qué ocurrió? Pues el 18 de julio de 1936 dan un golpe de Estado para acabar precisamente con esa unión de clases medias y sectores populares. Y Franco, bueno, hay un golpe de Estado, la gente se echa a la calle, pide armas
y entonces empieza una guerra civil que gana Franco con la ayuda de Hitler y de Mussolini. Segunda gran crisis en Europa, la crisis de 1973. ¿Recordáis la guerra del Yom Kippur entre los árabes y Israel, subida de los precios del petróleo, caída de la productividad de las empresas? ¿Qué ocurre en España? Lo mismo. ¿Sabéis que los años de mayor conflictividad laboral de la historia de España son entre el año 74 y el año 79? Incluso con, ¿recordáis los pactos de la Moncloa, con Carrillo diciendo a los trabajadores, dejad en las calles y volved a casa? Y no le hicieron caso. Y de repente, fijaos, es verdad que Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle. El franquismo murió con esas presiones de clases medias y sectores populares. Lo mejor de la transición viene de ahí. Y esa presión de clases medias y sectores populares logró todo lo que la gente más mayor ganó para este país durante la transición. Es verdad que fueron las clases medias las que dirigieron el proyecto, y por eso también había muchas trampas. En la Constitución del 78 hay artículos espectaculares. El 128 dice, toda la riqueza estará sometida al interés general. Toda la riqueza. O el artículo 9, los poderes públicos removerán cualquier obstáculo que impida el libre desarrollo de los españoles. Se lo dices a estos idiotas y dicen, bolivariano. Dicen, no, está en la Constitución del 78. Pero al mismo tiempo, fijaos, está el artículo 53 que te dice que la propiedad privada es más importante que el derecho a una vivienda digna. Y entonces los jueces decían, no, como el artículo 33 tiene más defensa jurídica, el artículo 47 tiene menos, la propiedad privada está por encima del derecho a la vivienda. Pero cuidado, amigas y amigos. Esa unión de clases medias y sectores populares fue tan importante que nos dieron el golpe de Estado del 23 de febrero del 81. Igual que esa unión fue importante en el 31 y dieron el golpe en el 36, la unión en el 73, en el 75 de la muerte de Franco, fue tan poderosa que tuvieron que darnos el golpe del 23 de febrero, que fue un golpe que triunfó. Un golpe que dio el entorno del rey, con Armada y Milán del Bosch, el jefe de la Casa Real y su padrino militar, con conversaciones con los partidos políticos. Lo hemos escrito en nuestros libros. El golpe lo organiza el entorno de la Casa de la Zarzuela. ¿Por qué? Para dar un golpe blando, decían, para poner orden en España. Y el golpe triunfa. Se les desbarata un poco porque el loco de Tejero se les adelanta y no quiere aceptar lo que había pactado Armada. Y entonces se les desbarata todo, el rey tarda 6-7 horas en salir y al final dice, esto se nos va de las manos. Y él, que estaba detrás del golpe, de repente se presenta como el que frena el golpe. Genial. Y un rey que no tenía legitimidad pasa a tenerla. Entramos en la OTAN, después del 23F. Se frena el desarrollo autonómico. Es la primera vez que juntos UGT y comisiones obreras firman un acuerdo con la patronal. Se frenan las exhumaciones de fosas. Se dedica un dinero especial para el ejército. Y sobre todo, en el año 82, entra el Partido Socialista domesticado al gobierno. Tercera crisis, 2008. Y nos echamos otra vez a las calles, clases medias y sectores populares. Y otra vez, fijaos, empezamos a presionar. Y rompemos, como os decía, el bipartidismo. Y le golpeamos a la monarquía. Y decimos que PSOE y PP la misma mierda es. Y presionamos para terminar con esa lógica centralista. Y vamos contra los corruptos. Hacemos todo eso. Y mi tesis, gente, amigos, mi tesis es que estamos viendo si triunfa un nuevo golpe de Estado o no. Los golpes de Estado en el siglo XXI no son como los del siglo XX. No vais a ver a los aviones bombardeando el Palacio de la Moneda como en Chile en el año 73. No. Es que no han devastado Grecia sin pegar ni un solo tiro. Grecia es un país chiquito. La economía de Grecia es el 3% del PIB europeo, es igual que la Comunidad de Madrid. Y el borracho de Juncker, el presidente de la Comisión Europea, ¿recordáis que dijo, no, castigamos injustamente a Grecia? ¿Para qué? Para que España, que es un país grande, no hiciera lo que hacía Grecia. ¿No os acordáis de todos los... vais a hacer lo mismo que Grecia? Mira cómo está Grecia. Pero cabrones, habéis sido vosotros los que les habéis roto la columna vertebral. O sea, te pones la zancadilla, te caes y ya te decía yo que ibas por mal camino. Y resulta que, fijaos, cómo me acuerdo el sinvergüenza de Maroto, diciendo, no,
Claro, es muy fácil engañar al pueblo como en Grecia. Mira cómo están ahora. Y eso es lo que van a hacer los de Podemos. Cuando de repente fue la Comisión Europea y Schäuble, el alemán, el que dijo: os vamos a partir la columna vertebral porque no pueden cundir el ejemplo. Yo me acordaba de una cosa que hizo Bismarck en la guerra franco-prusiana. Y resulta que había ganado Prusia a los franceses. ¿Pero qué ocurre? Que en Francia empieza la Comuna de París, de 1871. La Comuna de París que pedía jornada laboral de 8 horas, que los niños no trabajasen, que las embarazadas no trabajasen, que hubiera sanidad, que hubiera separación de iglesia y Estado. Locuras. ¿Y sabéis qué hizo Bismarck? Bismarck soltó a los soldados franceses que tenía en las cárceles, diciendo: me da mucho más miedo la contaminación ideológica de la Comuna de París en Alemania que los soldados franceses. Y por tanto soltó a los soldados que eran campesinos para que se incorporasen al ejército contra la Comuna de París, que terminaron derrotando. Fijaos que lo que quería trasladaros es que estamos, creo, ante un intento de golpe. ¿Por qué? Y os digo que ese golpe no se va a parecer a los golpes del siglo XX. Hay un autor alemán, Walter Benjamin, que tiene una frase muy luminosa. Él escribía en los años 20 y 30 del siglo pasado y decía: detrás de cualquier auge de la extrema derecha hay un fracaso de una revolución de izquierdas. Es decir, que allá donde la izquierda fracasaba, emergía la extrema derecha. Fijaos que lo hemos visto. ¿De dónde viene el ISIS? El ISIS viene del fracaso de la revolución árabe de Nasser y otros. ¿De dónde vienen los locos de los evangelistas de América Latina que están apoyando las dictaduras? Pues del fracaso de la izquierda apoyada en la teología de la liberación. Es decir, detrás de cualquier fracaso democratizador emerge con fuerza la extrema derecha. Y quiero que os deis cuenta de una cosa, ¿no? ¿Cuáles son rasgos de lo que yo entiendo que es ese golpe blando que está en marcha? Uno lo ha planteado, claro, lo ha planteado Gemma. Esto es lo que hemos visto de la policía política. Es que es lo más grave que ha pasado en nuestro país después de los GAE. Es decir, es con dinero de todas y de todos. Han estado comisarios de policía, con la impunidad que te da ser comisario de policía. Coño, que venimos de 40 años de dictadura y 40 años de post-dictadura. Este país se acostó franquista y se levantó demócrata. Y estos comisarios, ¿no?, son del de usted no sabe con quién está hablando. Es que no habéis visto en Palma de Mallorca que han imputado a 400 policías. Bajo los gobiernos del PP. Bajo los gobiernos del PP. En Baleares. Claro, con redes de corrupción, redes de trata, con venta de droga, permiso para que se consumieran drogas. Y fijaos, una policía, claro, pues es que la policía del franquismo pasó a ser la policía de la democracia. Y por tanto, buena parte de esos comportamientos se mantenían. Fijaos que ahora nos enteramos de tantas cosas que hemos vivido durante todos estos años. En enero de 2015, en unos 3 semanas que tuve yo como diciendo: ¿qué está pasando aquí? Me levanto y El Mundo, en portada, a Monedero le ingresan otro 1.000.000 de euros de Venezuela. Yo decía: joder, os doy la mitad. Y decía el artículo: según fuentes de los cuerpos de seguridad del Estado, a Monedero le habrían ingresado, en este libro de David Jiménez del Mundo, de ese mismo periódico que decía: a Monedero le ingresan otro 1.000.000 de euros, David Jiménez dice: cuando llegué a ser director del Mundo, me dijeron que las fuentes, según fuentes de los cuerpos de seguridad del Estado, era Villarejo. Era Villarejo el que le daba la información al Mundo y el Mundo la publicaba como fuentes de la seguridad del Estado. Y me habían ingresado 1.000.000 y había defraudado a Hacienda y me había financiado Irán y cualquier barbaridad durante todos estos años, ¿no? ¿Para qué? No os olvidéis, el PSOE, 5.300.000 votos, nosotros 5 millones. Y habíamos tenido 6, recordad. 5 millones nosotros y 1 millón de Izquierda Unida. ¿Qué saca el PSOE? 5.300.000. Nosotros teníamos ya 6 millones. Solo por ir juntos teníamos 6 millones. Y de repente, ¿qué ocurre? Pues empiezan los ataques. Y fijaos, no solamente los ataques desde fuera, sino que también empiezan a hacer
mella de gente de dentro. No nos engañemos. El poder siempre ha intentado fragmentar a las fuerzas de cambio. Es verdad que a veces nos peleamos por las ideas, pero muchas veces nos peleamos porque hay gente que le interesa que nos peleemos y que nos fragmentemos. Y de repente, claro, y empiezan a surgir voces desde dentro que critican a Pablo Iglesias, ¿o no recordáis? Había uno que era el moderado, el inteligente, el sensato, mientras que Pablo Iglesias era el monstruo, el ogro, el izquierdista. Ya. ¿Y todo para qué? Para que esos 6 millones bajasen y no pudiéramos formar gobierno. Eso, amigas y amigos, es un golpe de Estado, que va contra la democracia. Y si estuviéramos en un país decente, estaríamos hablando de esto. Pero ¿cuántos días hemos hablado de los jodidos lazos amarillos? Y de repente es que le han puesto no un lazo amarillo, sino un cepo a la democracia española y no se habla. Y el otro día estoy yo con mi querida amiga Ana Rosa Quintana y saco el tema y dice, no hablemos de Inda porque no está. A ver, pues era el único día. Y entonces tenía que decir, porque el diario de este señor, que no puedo nombrar porque hoy no está, aunque suele estar todos los días, yo toda la mañana diciéndolo así, por cierto, el señor que hoy no está, pero que suele estar todos los días y... Claro, y resulta que, fijaos, ha habido la voluntad de que no se hable de estos asuntos. Pablo, que ha regresado y va a los medios, joder, parece que él es el culpable. Y le están interrogando como si él fuera el culpable. Y de repente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice, no voy a hablar de esos temas para no enturbiar la campaña. ¿Pero qué estás diciendo? Es que imaginaos que esto fuera no algo sobre la gente de Podemos, sino que hubiera tenido lugar sobre Ciudadanos, sobre el PP o sobre... ¿Qué me queda? En cambio, fijaos, había una voluntad de que se reúnen, lo decíamos con gracia, decía, no, las encuestas nos daban siempre como inexistentes. Y de repente emergemos, recordáis, en las europeas, y siempre digo que Rajoy le preguntó a su gurú, Arriola, dijo, oye, ¿no había dicho que esos eran unos frikis? Y al parecer le dijo, han empezado a ducharse. Eso ha generado un cambio radical en la percepción popular sobre ellos. Ya no tienen piojos y no huelen. Por tanto, la gente les está votando. Bien, fijaos que la policía política contra Podemos o contra los independentistas tenía detrás esta voluntad, ya digo, de frenar cambios en nuestro país que estaban a puntito por la propia corrupción que arrastraba el bipartidismo, que arrastraba la monarquía, que arrastraba una economía incapaz de generar riquezas, sino que no fuera explotando a los trabajadores, y de repente había que dar el golpe. Otra parte del golpe, las grandes coaliciones. ¿Pero quién está mandando en Europa? En Europa está mandando una unión del Partido Socialista con Angela Merkel. No lo olvidéis. Eso es lo que está gobernando en Alemania. Y Alemania está marcando la pauta para el resto del continente. Y viene de Europa, de esa gran coalición, donde están de acuerdo. Si es que ayer ha votado el PSOE con el PP, desde Europa, señalar a las pensiones privadas como una política europea principal. ¿Y quién lo ha aprobado? El PSOE con el PP. Porque las cuestiones económicas están de acuerdo. Con el PSOE podemos pactar derechos civiles, libertades, pero en lo económico. Es que no nos acordamos que cuando pactó Sánchez con Rivera, el salario mínimo subía un 1%, a 734, no los 900. Y Pablo lo ha contado, tuvo que decirle, mira, o 900 o me levanto y me voy con pocas elecciones. No, siéntate, vamos a hablar. Y si no hubiera sido radicalmente tajante Pablo, no habría el salario mínimo de 900 euros. ¿Por qué? Porque fijaos, de alguna manera, esa supeditación a Alemania que se está enriqueciendo, y los bancos alemanes y los fondos de inversión, y esa idea neoliberal de las privatizaciones y los recortes, viene de ese fraude que para mí es un golpe de Estado de las grandes coaliciones. Así nació Podemos. Podemos nació entendiendo que había una gran coalición entre el PSOE y el PP, y cuando la gente en la calle decía PSOE-PP, la misma mierda es. Yo decía, no son la misma mierda, pero cagan parecidos. Porque los votantes eran diferentes,
porque la trayectoria era diferente, pero al final las cosas importantes eran idénticas. Defendían a la monarquía, defendían los recortes en Europa, votaron juntos la reforma del artículo 135 para que no hubiera dinero para pensiones, para sanidad, para educación. Tercera parte del golpe de Estado, en la ley Mordaza, acusar de terrorismo una pelea de bar por la noche, o acusar a los políticos catalanes, que creo que se han equivocado en mil cosas, pero les acusan de rebelión y de sedición. Es decir, son subproductos de cualquier tipo de disidencia, seas un titiritero, seas un rapero, seas un político disidente, lo que quieren es meterte en la cárcel. Como han metido en la cárcel en Brasil a Lula, por la cara. El juez que mete en la cárcel a Lula, que le sacaba 30 puntos de distancia en todas las encuestas a Bolsonaro. Ese juez, que es un juez de quinta, no es un juez importante, el Tribunal Supremo, no es un juez de quinta. De repente que en el juicio no tengo pruebas de la culpabilidad de Lula, de que un ático decían que era de él, no tengo pruebas, pero tengo el convencimiento de que es culpable. ¿Y sabéis la única fuente? Era un testigo protegido, un sinvergüenza al cual le retiraron todos los cargos por dinero. Igual que este ministro venezolano que hoy nos hemos enterado que dijo, venga, yo digo que es cierto, todos los papeles que me presentéis sean verdad o es mentira. Están saliendo ya los audios, por fin. Y este tipo se decía, sí, lo que digáis, porque me vais a ayudar después en Estados Unidos. Esto no lo han contado, pero sobre todo la ayuda española era para que no lo acusaran en Estados Unidos del dinero que había robado este señor. Ese era el acuerdo. Y este señor no le deben haber cumplido, que es lo que siempre ocurre, y como no lo han cumplido, está hablando. Siempre es eso, porque no le cumplen, ¿no? Y resulta que, fijaos, ya digo, la ley Mordaza, acusaciones de terrorismo, intentos de meternos en la cárcel, el juez este que metió en la cárcel a Lula, lo nombró Bolsonaro ministro de Justicia y de Interior. Es el actual ministro de Justicia y de Interior de Brasil. O sea, para que veáis un poco de lo que estamos hablando. Pues claro, es que no recordáis el Cosidó, el jefe de la policía, cuando estaban montando esta policía política, mandando un tuit a los suyos que estaban enfadados porque se habían repartido entre el PSOE y el PP el Consejo General del Poder Judicial. Y había más de la izquierda, uno más que de la derecha. Y estaban los del PP preocupados, diciendo que nos van a encarcelar a todos, cabrones. Llevamos 15 años intentando controlar el Supremo, intentando controlar el Consejo General del Poder Judicial, y ahora esto nos van a meter en la cárcel, que tenemos 240 juicios abiertos. Y les escribe un tuit, Cosidó dice, tranquilos que vamos a controlar el Tribunal Supremo por detrás. Y ahí sigue, en la ejecutiva de Pablo Casado. Pablo Casado, el del máster. Claro, o sea que es que termino las clases dentro de 3 semanas y si veo a un alumno copiando, digo, ¿qué haces copiando? Es que quiero ser secretario general del PP. A ver qué le dices a un estudiante cuando el secretario general del PP se ha mangado un máster por la cara, que estaban a sus compañeras una jueza juzgándoles por un delito. Pero de repente el Tribunal Supremo 4 dice, no, déjale al pobre chico, que tiene un máster en Harvard, Baraca. Cuarto elemento del golpe, la manipulación mediática. La manipulación mediática de todos estos años. Es decir, todo ese bombardeo que blanquea al PP, blanquea al PSOE, que construyó a Ciudadanos. ¿No recordáis Ciudadanos? Siempre estaban las encuestas, eran los más guapos, hasta que de repente, fijaos, que este es más tonto que mandó a hacer encargo. Es verdad, es que es un ignorante, es un tipo que aprendió a hablar en cursos de retórica, pero no tiene nada en la cabeza. Lo decía mucho Pablo, decía Pablo algo y le veía la cara a Rivera y dice, luego lo buscas en Google. Es un tipo que no está preparado, no está preparado. Yo una vez le pillé a Rivera en su asiento unas folios que decía metáforas, recursos literarios. Entonces tenía toda la lista de los recursos literarios y ponía frases de Kennedy, frases de Churchill. O sea, el tipo iba con una jodida plantilla y la sacaba ahí y decía, usted, señor Rajoy, no sé cuánto. Usted, señor Rajoy, no. Anáfora, ¿no? O sea, el tipo con los tropos literarios, ¿no? Ahí, con una chuletilla para poder soltar, ¿no? No puede ser verdad, ¿no? Bueno, pues esa es la gente que ya digo, bueno, la manipulación mediática
construyó a Ciudadanos como el que iba a salvar este mundo. Lo que pasa es que este, como digo que es tonto, claro, no ha obedecido a sus mayores. Primero, no les ha dado el resultado que esperaban. Yo siempre he dicho que Ciudadanos no nació porque el PP hubiera dejado de ser de derechas. En cambio, Podemos sí nació porque el PSOE había dejado de ser de izquierdas. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos nacieron para recoger los votos que iba a perder el PP por la corrupción, no por ser de derechas. ¿Qué ocurre? Que no han recibido tantos votos, pese a que les daban en las encuestas que subían, luego siempre se desinflaba. Y luego encima ha empezado a disparar contra el PP, ha empezado a robarle cuadros. Habéis visto, ¿no? Cuadros que les roba la presidenta del Parlamento de Castilla y León, le roba unos cuadrazos, ¿no? De una calidad, pero bueno, es lo que tiene. Fijaos que esos cuadros realmente no le roban los cuadros, le roban las redes clientelares. El cuadro le interesa una mierda. Lo que le interesa es que esa señora controla una parte de redes clientelares que todavía mantienen vinculados a las bancas, a la banca, a las cajas y demás, y que se los llevan a Ciudadanos, ¿no? Y que además, ¿qué ocurre? Que ha surgido Vox. Y Vox le gusta al IBEX 35. Fijaos lo que os digo. Al IBEX 35 le gusta Vox. Y son los que están lanzando la idea, si existe Podemos, que exista también Vox. Que son como esos idiotas que dicen, pues la bandera republicana y la franquista. Son machistas y feministas, ¿no? Esos idiotas que ponen en el mismo ámbito cosas que son absolutamente incomparables. Voy terminando. La manipulación mediática en nuestro país es parte relevante de la explicación de por qué no hemos gobernado. ¿Por qué teníamos 6 millones y perdimos 1 millón? Con los ataques brutales contra todos nosotros. Con ataques que hicieron mella a la interna. Y gente desde dentro empezó también a disparar contra el liderazgo. Que pretendíamos haberlo solventado en Vista Alegre, pero tuvieron otros más fuerza que nosotros, convenciendo de que rompieran. Para nada. Para nada. Porque no van a conseguir nada. Yo lo que les decía al principio. Estoy convencido de que el mal resultado en Andalucía es por no presentarte como Podemos. El planteamiento, si es que tenemos una marca que la gente identifica como ganadora, en todos los lugares. Están llamándonos a mí de todos los lugares que vayamos, porque nos identifican con Podemos y eso significa que nos votan. Ya llevo a uno diciendo, no, es que la marca ya está muerta. No, la marca no estaba muerta, lo que pasa es que como perdisteis las internas, porque no mandabais en Podemos, habéis votado otros partidos para mandar fuera. Eso es lo que habéis hecho. Y por eso nosotros tenemos que reivindicar ahora, con toda la fuerza, este partido. Porque es un partido que es el que puede ayudar a cambiar las cosas. Hay una expresión terrible, y es que el plan B del capitalismo en crisis, y está en crisis el capitalismo, no estamos hablando nada de China, de la ruta de la seda. Italia se ha metido, España ha dicho, no sé nada, estamos quedando fuera de muchos desarrollos, estamos quedándonos en la periferia, estamos haciendo mal las cosas, y de estas cosas no estamos hablando, no estamos hablando absolutamente nada. Y la crisis sigue. ¿Y sabéis cuál es el plan B del capitalismo en crisis? Siempre el fascismo. Siempre. Y eso es lo que explica que haya habido un apoyo mediático al gobierno del PP, de Ciudadanos y de Vox. Lo han blanqueado. Y ese es el gobierno preferido de los poderes políticos, económicos y mediáticos de este país para las elecciones de abril. Os repito. Porque podríamos pensar que no era ese. Este es el plan. El gobierno del PP, de Vox y de Ciudadanos. Y si les falla ese plan, y si les falla, es el PSOE con Ciudadanos. ¿Qué ocurre? Una parte del PSOE no está de acuerdo con ese plan. Y regresamos, amigas y amigos, hace 5 años. Mi hipótesis hace 5 años, cuando fundamos Podemos, era que iba a ocurrir eso. Que íbamos a sacar un buen resultado y que iba a haber una gran coalición del PP de Susana Díaz del PP de Rajoy con el PSOE de Susana Díaz. ¿Y qué ocurriría? Que socialistas decentes iban a irse del PSOE. Iban a venirse a formar un frente amplio. Pues estamos en las mismas. Estamos en las mismas. Y por eso, fijaos, prefieren una victoria del trifachito porque no confían en que el 100% del PSOE
apoya eso. Y aparte, porque Sánchez piensa un día una cosa y otro día la contraria. Y la gente lo sabe. Y por tanto, los poderes reales dicen, este no es muy de fiar. El autoritarismo implicaría 100 años hacia atrás, un gobierno en España, fijaos ahora. Por eso estamos diciendo que estas elecciones son constituyentes, porque si gana el trifachito, nos vamos 100 años para atrás. Y si gana el PSOE con votos suficientes con Ciudadanos, nos vamos 50 años para atrás. Que también es, dice, vaya negocio que hemos hecho. Y por eso, y con esto termino, os decía que estas elecciones son constituyentes. ¿Por qué? Porque hay cosas que hemos logrado. Os decía que hemos logrado señalar a la monarquía como algo obsoleto. Las mujeres habéis señalado vuestra situación como algo que ya es intolerable. Y cuidado, no os engañéis. El odio hacia las mujeres no reposa, un poco sí, en cuestiones religiosas, pero el odio a las mujeres reposa en que si las mujeres reclamáis una responsabilidad social de los cuidados y de la reproducción, el modelo se rompe. El modelo se rompe. No creáis que se puede enmascarar con cuestiones religiosas, pero no es verdad. Lo que realmente les preocupa es que se rompa esa brecha del 23% de salarios entre hombres y mujeres. O que de repente tengamos que asumir entre todos que los hijos, para que nazcan hijos, tenemos que hacerlos o asumirlos como una responsabilidad económica colectiva. Y los cuidados tendremos que repensarlos también de otra manera. Y que eso, fijaos, implicaría reducir la jornada laboral. O sea, una serie de cuestiones que hacen, no, las mujeres otra vez en casa y a parir. Porque si no, se nos cambia el modelo. Bueno, pues eso se está discutiendo también en estos momentos. Estamos discutiendo, fijaos, el gasto social. Estamos discutiendo si el gasto social avanza o desaparece. Lo que os he dicho, acaban de aprobar en la Unión Europea lo último que les queda por asaltar, que son las pensiones. Y quieren asaltar a las pensiones. Y si gana la derecha, la sanidad, olvidaos. Y si gana la derecha, la educación, olvidaos. Si ya tenemos en Madrid más concertadas que públicos, ya no os digo nada si gana la derecha. Porque son derechas económicas, que es la discusión final de todo lo que os he contado, dándoos un poco esta tabarra histórica. En el fondo, fijaos, estamos discutiendo como casi siempre de dinero. De dinero. De repente lo que estamos planteando es que los ricos compartan un poco su riqueza con las mayorías. Y los ricos dicen, antes de eso, te parto el cuello. Y es lo que están intentando, fusilarnos, pero nos han fusilado mal. ¿Qué ocurre? Que a través de la manipulación mediática o a través de la ley Mordaza, pues tienen sobre todo a los abuelos ahí más o menos. Pero la gente joven está radicalmente en otra. Tenemos nosotros, tenemos en torno a más del 70% del voto de la gente menor de 35 años. ¿Cuál es el riesgo? Que no vayan a votar. ¿Por qué nos atacan? Para que la gente no vaya a votar. Ese es el corazón de lo que se abre ahora. Convencernos de que no ir a votar es una opción tan válida como ir a votar. Ese es el corazón de lo que tenemos que pelear. ¿Por qué? Porque claro que puede ser alcaldesa Gemma. Claro que puede ser Jesús Santos alcalde en Alcorcón. Claro que podemos gobernar este país con los votos nuestros más los que necesitemos escaños del Partido Socialista. Pero claro, si la gente se queda en casa y no va a votar, si los sectores populares se quedan en casa, si los jóvenes que nos votan a nosotros no van a votar porque dicen, no, es que mira la casa, o es que mira Venezuela. Ahí tenéis hoy clarito argumentario para decirle, sois unos mentirosos y lleváis 2 años insultando a Podemos y sois unos mentirosos. Bueno, aparte de lo del voto rogado, se ha logrado que vayan a votar el último día. Pero otra cosa que no ha querido el Partido Socialista. Os decía, la ecología. La ecología es dinero, gente, es dinero. Y por tanto, sí. Fijaos lo que ha dicho el responsable económico del PP. El cambio climático no existe. El cambio climático nos vamos a llamarlo por su nombre, el calentamiento global. El cambio climático se lo inventaron George Bush y sus asesores. Para no hablar de calentamiento global, que nos da más susto. Cambio climático es calentamiento global. Y eso, impedirlo, es dinero. El número 2 del PP, Daniel Lacalle, está en contra. Usted dice que no existe el cambio, el calentamiento global. Por tanto, ahí tenemos otro elemento constituyente. Y por último, la monarquía, claro. La monarquía y la memoria histórica.
sale Franco del Valle de los Caídos, vamos. No cambian el salario monetario, el salario mínimo interprofesional, ni por asomo. La dependencia, olvidémosla. Lo de las pensiones, actualizarlo por el IPC por ley, olvidémoslo. Es que ni por asomo. Y claro, y como decía, el cierre de todo esto, que es la monarquía, desde Cánovas del Castillo, ni tocarla. Ni tocarla porque es la lógica que la gente dice, ¡ay, qué monos los reyes! La princesa Leonor. Por todo esto, amigas y amigos, tenemos que hacer aquello que planteó Gramsci, que decía, organizaos porque necesitamos toda vuestra fuerza. Montamos un partido porque necesitamos meter toda la energía en una caldera. Necesitamos organizarnos, porque si no estamos organizados, la fuerza se disipa. Decía Gramsci, instruíos, porque necesitamos toda vuestra inteligencia. Y ahí tenemos un déficit en Podemos. No hemos estudiado lo suficiente, no hemos debatido lo suficiente. Ya está el programa. Leedlo, debatidlo, estudiadlo. Es una obligación que tenemos, porque es la única posibilidad de una fuerza política que no le pide dinero a los bancos para hacer campaña electoral. Es la gente. Y lo último que decía, que es la razón que me llevaba sobre todo hoy a estar aquí, decía Gramsci, emocionaos, porque necesitamos toda vuestra alegría. Han intentado convencernos de que estábamos muertos, de que no valía la pena, de que esto ya no tiraba, de que esto ya no iba. Y mirad cómo estamos. No nos aguantan otra vez, como hace 5 años, ninguno nos aguanta una discusión en televisión. Lo que hacen es gritar para intentar que no hablemos. Pero no nos aguanta ni nadie. ¿Por qué? Porque tenemos la razón y porque la gente se ha dado cuenta y porque sabéis qué ha pasado estos 5 años, que este pueblo ha crecido en conciencia, pese a todo lo que penséis que no ha sido así, no es verdad. Este pueblo ha crecido en conciencia. Y decía Bertolt Brecht que los pueblos que tienen conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Así que adelante, que sí se puede. ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!